¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy día de finca. Y aquí tengo a mi amigo que me va a echar una mano. Vamos a echar el día juntos, el tractor y yo, porque hoy se puede hacer faena y hay faena que hacer. Las dos cosas. Adelante. Resulta que había llovido y era momento de labrar los almendros, pero el tractor empezó a quejarse, tenía sus dolencias. Y estuvo de baja en el taller. Claro que la hierba ha crecido, primavera con tanta lluvia y los almendros necesitan labrarlos. A mí labrar me encanta, me parece una actividad maravillosa. Pero fijaros cómo está esto, lleno de hierba. He aprovechado que ha vuelto a llover y de esa forma pues puedo volver a labrar, porque muchas veces uno quiere trabajar, yo no tanto, pero no puede porque la tierra no está dispuesta a que se claven los arados, pero hoy es un buen día. A mí personalmente me parece súper relajante labrar los campos, arar, porque vas despacio con el tractor, no tienes prisa, claro, salvo que te cargue hacerlo todo rápido, ¿no? Pero ese no es el caso. Pasas una mañana muy agradable, acabas enganchado, ¿no? Con ganas de seguir, de hacer más campos, de hacer más tierras y dejarlo todo bonito, libre de hierba. Aquí tengo que tener cuidado con los almendros, porque hombre, los pobres tienen 40 o 50 años, no vaya a ser yo tan burro que con el tractor me los cargue. Este es uno de los placeres, es ir mirando para atrás y viendo cómo se queda la tierra. Aquí hay mucha hierba, tengo que subir un poquito para desahogarlo. Y luego le tendré que dar otra pasada, porque ya veis que la cantidad de tierra es una barbaridad. Hay dos maniobras que las tengo prohibidas en el arado, o al menos eso es lo que me han indicado. La primera es girar con el arado abajo en la tierra, porque eso reventaría los brazos. Y la segunda es dar marcha atrás. De momento hoy no he cometido imprudencias de ese tipo, pero os puedo asegurar que los primeros días que me subí en el tractor me gritaban desde fuera: levanta, levanta, levanta. Y hay una duda que quiero que me resolváis. Asociación de maquinistas, agricultores de la Comunidad Valenciana, comunidades anexas, España entera, con o sin cinturón en el tractor. Con cinturón porque para algo está, y sin cinturón por si acaso vuelca que pueda saltar. Unos dicen eso, otros dicen otra cosa. Yo hoy estoy labrando sin cinturón, es la primera vez que lo hago, estoy probando. Siempre lo he hecho con cinturón, pero no lo sé. Quiero vuestra contestación, que no lo sé. Muchas veces, cuando hay tanta hierba sobre todo, arrastra mucha tierra que junto con la hierba no se desliza por los brazos del arado y al final pues hace como una isla, un monte de tierra. Lo que hago es que paso otra vez por encima para extenderla, que no quede tan fea la tierra. He parado un poco a que respire, a dejar un poquito en ralentí. Me lleva toda la mañana pues eso, tirando de la tierra, arrastrando, haciendo un esfuerzo, y yo también empiezo ya a estar asfixiado. Estamos los dos con calor. Así que vamos a respirar y a continuar. Bueno, pues mira, lo que he hecho ha sido hacerlo en este sentido, ¿no? Ahora voy a dejar que la tierra
coja un poco de aire. La voy a dejar descansar unos días. Dan lluvia próximamente. Y luego lo que haré es dar otra pasada hacia arriba, en sentido contrario. Y así quedará perfecta. Mirad lo que acabo de ver. Venid, venid, venid. ¿Veis esta rama? Está toda comida por los ciervos. La han tronchado intentando escalar y subirse y comerse las hojas de los almendros, que es lo que más le gusta. Mira cómo la dejan, prácticamente ni una hoja. Yo digo que han sido los ciervos por la altura, pero han podido ser también los muflones. No pasa nada, tienen que comer. Y aquí no vivimos de la almendra, tranquilos, tranquilos. Pero les he pillado. Bueno, pues es hora de comer. Hoy no hay Canal Cocina. Pero próximamente lo habrá. Próximamente lo habrá y vamos a preparar algo ahí en la barbacoa. ¿Sabéis de qué me acuerdo cada vez que me subo en el tractor? Pues que hay muchas familias que han perdido seres queridos. Gente que en máquinas, en tractores, pues han perdido la vida. Porque son peligrosos, son artefactos peligrosos. No es lo mismo subirse como yo un rato a disfrutar que estar todo el día ahí subido y a veces jugarse la vida. Pero bueno, un abrazo grande a todos, de verdad, los que habéis pasado por esa circunstancia. Y un abrazo también a todos vosotros, que espero que os haya gustado este ratito que hemos pasado. Ha sido relajante, agradable y fructífero. Los almendros van a poder filtrar el agua que reciban y se han librado un poco de la hierba que hay. Queda faena por hacer, ya lo he contado, porque hay que esperar a que llueva otro día para repasarlos. Os dejo, y os voy a dejar con una imagen especial, ¿vale? Un cuadro precioso que tengo aquí en la finca. Lo dicho, un abrazo grande a todos. Sed felices.